Hola queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a Juntos por Él, el canal de los líderes adventistas como tú. En esta oportunidad vamos a hacer una capacitación, como has visto en el título del video, para directores de escuela sabática. ¿Okay? ¿Cómo hacer de la escuela sabática el corazón de la iglesia? Porque la escuela sabática debe ser el corazón de la misión. ¿Quieres saber todo esto más? Pausa el video, haz una oración y continuamos con la capacitación. Bueno, debo ser completamente honesto y franco contigo. En el único departamento donde no me he desempeñado como director es en el departamento de la escuela sabática. Por tal motivo, esta capacitación no va a venir desde mi experiencia, de lo que sé yo, sino de materiales de la Biblia y también de las capacitaciones que recibimos en los diferentes lugares donde hemos sido capacitados. Dicho esto, vamos adelante a nuestra pantalla. Bien, queridos amigos, ahora continuamos. Vamos a ver nuestras diapositivas acerca del corazón de la misión, el plan de la misión. La parte principal de este texto es: toda potestad me ha sido dada. Jesús les dijo a sus discípulos que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Es fundamental que todo maestro de escuela sabática, todo director de escuela sabática, toda aquella persona que tenga que desempeñar algo en la iglesia, tenga la potestad, mejor dicho, haya recibido una autorización, una orden, o esté seguro de su llamado. Eso es fundamental. Y luego nos dice: id y hacer discípulos. Jesús nos mandó a ser discípulos. Es el plan de la misión. No es un consejo ni una sugerencia, es una orden. Y por lo tanto, la escuela sabática debe hacer discípulos. Luego, ¿cómo hacer discípulos? El arte de hacer discípulos viene de dos cosas principales. Dicho sea de paso, en este canal estamos grabando una serie del discipulado. Hay dos subidos al momento de grabar este audio. Hay dos videos ya de la serie El Discipulado. Pueden ir a verlo. Puede ser que haya más al momento de que lo están escuchando. Decíamos que enseñar y acompañar son cosas fundamentales del discipulado, del ciclo del discipulado. Enseñar, porque Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándonos todas las cosas. Enseñar y acompañar. El objetivo principal de la escuela sabática, o el objetivo principal de la misión, porque si bien es cierto que hacer discípulos es el corazón de la misión, es el objetivo de la misión, y la escuela sabática, para que sea el corazón de la iglesia, tiene que hacer discípulos. Bueno, entonces, hablando de discípulos, ¿cómo Jesús hizo discípulos? Parte fundamental: enseñando, acompañando y supervisando. En la mayoría de los evangelios vas a encontrar a Jesús enseñando, acompañando a sus discípulos, porque la mayoría de sus enseñanzas lo dio en los montes, en los huertos, en los caminos polvorientos, cerca de los lagos, desde una barca. Pocas veces en los evangelios vas a encontrar que Jesús haya estado enseñando en una sinagoga o en el templo de Jerusalén, por ejemplo. Y luego, supervisando. Lo que no podían hacer los discípulos, él lo hacía. Y les decía la razón por la cual no habían podido. Ejemplo práctico: en San Juan nos habla que los discípulos no pudieron sanar, no pudieron curar a un mudo y sordo que estaba endemoniado. Y Jesús soluciona el problema. Otras veces, cuando envió 70 con los discípulos, volvieron gozosos. Les dijo: retirémonos a un lugar solitario para descansar, porque obviamente estaban cansados. Las capacitaciones sirven para reflexionar, descansar y para saber el rumbo en donde vamos. Por eso, una capacitación, si no hay evaluación, no es capacitación. Y también el acompañamiento tiene que ver con visitación a los hogares. Avanzamos. 3 hábitos de un discípulo: oración, estudio de la Biblia y evangelismo o discipulado. Si tu escuela sabática está enfocado en esos hábitos, entonces estás haciendo discípulos. ¿Cuáles deben ser los ministerios aliados de ti? Ministerio personal y ministerio de la mujer, para promover esos 3 hábitos de los discípulos.
tú como departamento de escuela sabática eres encargado de hacer que todos estudien su lección de escuela sabática, su Biblia, con los diferentes materiales que tengas a disposición. Ministerio Personal es el ministerio encargado de promover la misión, campañas de evangelismo. Ministerio de la Mujer encargado de hacer que todos los hermanos oren. Ministerio de oración. Vamos a leer un consejo inspirado. En consejo sobre la obra de la escuela sabática de Elena de White. La obra de la escuela sabática es vital para la iglesia y todos los que estén interesados en la verdad deberían hacerlo o tratar de hacerla prosperar. Si tú crees en Elena de White, crees en el consejo inspirado, crees en el espíritu de profecía, crees en las profecías, aquí está. Más claro, no puede haber. ¿Qué debe hacer la escuela sabática o cuál es tu función como director de escuela sabática? ¿Cómo podemos nosotros hacer discípulos? Organiza, enseña y evalúa. Jesús hacía eso, organizaba, enseñaba, daba instrucciones de cómo hacer la obra y luego evaluaba. ¿Ok? ¿Qué debemos organizar? ¿Qué organiza? Unidades de acción, escuela de líderes y maestros, seminario de entrenamiento. Unidades de acción, niños, adultos, jóvenes, visitas y personas con necesidades especiales. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo tú puedes llegar a ser? Distribuyendo en las diferentes unidades de acción que serían clases de escuela sabática. Clases de escuela sabática de niños, cuna, intermediarios, infantiles, primarios, juveniles. Y luego tenemos la clase de adultos, ¿no? Que pueden ser diferentes clases, diferentes números o muchos números de clases, 3, 4, 5 números de unidades de acción. Y luego tenemos la clase de visitas, que es nada y nada menos la clase bíblica, una escuela bíblica, ¿ok? La escuela bíblica debe ser una unidad de acción de la escuela sabática o clase de escuela sabática. Busca un maestro, así como tienes maestros para niños en las diferentes áreas, tienes maestros de escuela sabática de adultos, tienes maestro para jóvenes, también debes tener un maestro de la clase bíblica, ¿ok? De la escuela bíblica. Una escuela bíblica es fundamental para ser discípulos. Una escuela bíblica bien promocionada, bien administrada, con un maestro eficaz, puede bautizar, puede hacer muchas cosas. Una iglesia o un ministerio de escuela sabática sin esto de aquí es como un hospital sin sala de partos. Y luego tenemos la clase de personas con necesidades especiales. Personas con necesidades especiales son los hermanos que están enfermos en casa, que no pueden llegar a la iglesia, enfermos postrados, en diferentes partes. Debes de tener un maestro de escuela sabática y debe de alguna manera incentivarse que esos hermanos que están en casa por algún motivo no estén abandonados. Un maestro que les pueda visitar en casa, que pueda hacer el estudio de la lección en casa de un hermano. Por ejemplo, ahora hay materiales diversos, ¿ok? Diversos. Pues tenemos la plataforma de Zoom, tenemos la plataforma de YouTube, de Facebook, de Google Meet. Tú tranquilamente puedes transmitir a través de las redes sociales tu clase de la lección de la escuela sabática, hacer tu repaso con un hermano en su casa, un hermano con necesidades especiales, incentivando que todos los demás hermanos con necesidades especiales desde su casa puedan hacer el repaso de la lección contigo. ¿No te parece genial? Pues busca ese maestro de escuela sabática, y si tú lo eres, ahí tienes ideas. Luego tenemos el consejo de líderes que organizamos. Es fundamental que haya consejo de líderes. Es ahí donde empieza la escuela sabática, no cuando cantamos en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. No, la escuela sabática empieza con el consejo de líderes y maestros, ¿ok? Líderes y maestros, no te olvides. ¿Quiénes participan? Maestros de escuela sabática, todos los maestros de los cuales ya te mencioné antes. Líderes, ¿quiénes son los líderes? Líderes de grupo pequeño. Por eso es que tu aliado, tu ministerio aliado, debe ser ministerio personal. Sus líderes deben ser. Y yo recomiendo, y debería ser así, por lógica,
que un maestro y un líder sean dos personas diferentes, para no recargarles a ninguno. Porque un maestro es una persona muy ocupada y un líder también. Y si pones a un hermano de líder de grupo pequeño y también del maestro de escuela sabática, no te recomiendo, ¿ok? Luego tenemos, ahí debe estar el director de congregación, el director de escuela sabática, obviamente que eres tú, el director de ministerio personal, director de ministerio de la mujer, para que promuevan la oración, promuevan el evangelismo. Y puede participar también los ancianos de la iglesia, los ancianos consejeros deben estar obligados a estar ahí porque son los ancianos consejeros, ¿no? Secretario de escuela sabática, secretario de ministerio personal, secretario de ministerio de la mujer, los sublíderes o submaestros o maestros tutores, como se llama, maestros suplentes. Cuando falta tu maestro, debe haber un maestro ahí, ¿ok? Y luego tenemos también los asistentes, asistente de escuela sabática, asistente, porque en iglesias grandes se nombra también los asistentes, coordinadores de interesados. Todo lo demás que tenga que ver con estos ministerios deben estar ahí. ¿Qué hacemos durante el consejo? ¿Qué se hace? ¿Qué actividades principales deben hacerse? Tenemos una hora, debe ser este consejo de líderes y maestros. ¿Qué se hace? 30 minutos para el repaso de la lección, señores, 30 minutos, ni más ni menos. Repaso de la lección, con el método Explora, con el ciclo de aprendizaje, ¿no? Tenemos el seminario de liderazgo, que son para los líderes, obviamente, para los directores, ¿no? También es un seminario de liderazgo, puede ser también seminario de entrenamiento para maestros, como enseñar cómo hacer la lección, por ejemplo, ¿no? Seminario de liderazgo o para maestros, ¿ok? Y luego tenemos la evaluación, que es 15 minutos, en donde debemos evaluar ¿qué? El estudio de la Biblia, a través de la lección de escuela sabática. Ahí mismo se debe también hacer cuántos estudiantes tiene la escuela bíblica, en qué lección están. Ahí el coordinador de interesados y de estudiantes de la Biblia debe dar su informe. ¿Cuántos hermanos dieron estudios bíblicos y en qué lección de la fe de Jesús o el gran conflicto están esos estudiantes? ¿Qué también hablamos? La oración. Si se está orando, cómo se debe o no se debe orar. Porque lo que menos se evalúa en una iglesia, en la mayoría de iglesias, es la oración. ¿Por qué? Porque se da por obvio. Es obvio, por ejemplo, que tú ahora este video, esta capacitación se transmita en YouTube, no significa que lo estás viendo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo obvio es trágico, porque se cree que se hace, pero no hay nada que evaluar, ¿no? No se evalúa. Y la oración es lo que menos se evalúa en iglesias, por eso que tenemos grandes líderes, grandes maestros, pero que carecen del poder del Espíritu Santo, carecen del poder de lo alto. Tenemos grandes líderes, ancianos, pastores, tenemos, digamos, doctores, tenemos profesores, maestros que saben enseñar la Biblia, saben todo, pero carecen de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no se evalúa la oración, señores. ¿Qué se enseña? Ya decíamos, en la escuela sabática, ¿qué se enseña? Lección de escuela sabática, la fe de Jesús, el gran conflicto, seminario de liderazgo, ¿ok? ¿Qué se evalúa? Ya decíamos, estudio de la Biblia, oración y la misión. El maestro es parte fundamental de la escuela sabática. ¿Cuáles son las funciones? Enseñar, acompañar, incentivar y evaluar. ¿Qué enseña? Si eres maestro de adultos, enseña la lección de adultos. Si eres de niños, depende del material que tengas a tu disposición, depende de qué clase de maestro es, depende de tu unidad de acción, de tu clase de escuela sabática. Y luego debes acompañar a cada uno en sus experiencias diarias. Si eres maestro de la clase bíblica, debes acompañar, debes visitar a tus alumnos en sus casas, ¿eh? Debe tener algún problema. Si ese alumno vino, tú debes ir a dejarle su lección, debes ir a sus casas. Y si un niño no vino, visita a sus padres, nuestras maestras del menor, nuestras maestras de niños. Incentivar, darle algún regalo, algún premio, hacer una escala de mérito, no sé, algo, invéntate algo para incentivar, para motivar, ¿ok? Y luego tenemos la evaluación, que tú debes evaluar a tus alumnos. Si estudiaron o no estudiaron, si oraron o no oraron, ¿qué hicieron?
evaluar. Bien, como acabamos de ver, todo el procedimiento y lo que debemos hacer con la escuela sabática. Tengo aquí un manual, que es el manual de la escuela sabática, es en donde nos enseña a los maestros, necesariamente de escuela sabática, cómo dictar una clase y cómo ser maestros eficientes. Los que quieran para hacer, pueden comentarnos en los comentarios si quieren, en algún momento lo vamos a hacer, y pues necesito tiempo y un lugar para poder grabar estos videos. Vamos a hacer de alguna manera, antes de irte del video, no te olvides de hacer una oración por la escuela sabática, por tu ministerio. Yo voy a estar orando siempre por ustedes, para que no sea largo el video. Yo no oro en los videos normalmente, es por eso que te pido que antes de salir puedas suscribirte al canal si te pareció bien la información, y también compartirlo con los hermanos de iglesia. Esto es todo por ahora y nos vemos en un próximo video.